Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Le damos la bienvenida a las últimas, y en este caso de las últimas mesas del Congreso eh, Internacional de Literaturas y Culturas Andinas Caminan los Andes, Viajeros, Forasteros, Migrantes y Desplazados, que se encuentra al alero de la Universidad de Jujuy y en este momento, en este contexto, nos encontramos con la mesa denominada Migraciones, Filiaciones y Violencia Política, que corresponde a la número 17 de este Congreso. Esta mesa, tal como se menciona en su título, eh, reúne reflexiones respecto de diversas situaciones de violencia política acaecidas justamente en Latinoamérica y en particular con nuestros pueblos. Esta mesa está conformada por aproximadamente 5 ponencias. En mi caso, como moderadora, voy a dejarme de últimas, ¿no? De modo tal que podamos tener un buen tiempo para el desarrollo de las actividades. Por eso, dado que entiendo todavía no ha llegado nuestro colega Hernán Trujillo, vamos a darle el espacio justamente a Evelyn Inés Serpa de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, quien va a presentar la ponencia denominada Narrativa de José Carlos Agüero, Filiación, Desobediencia y Disputas de la Memoria en el Perú de Postconflicto Armado Interno. Al respecto, debo decir que Evelyn Inés Serpa cursa el profesorado de Letras de la Universidad Nacional de Salta, en miembro del proyecto número 2539, Poéticas Migrantes y Políticas de la Memoria en la Literatura y la Cultura Latinoamericana 2005-2018, radicado en el Consejo de Investigación de la UNSA. En 2019 obtuvo una beca de investigación otorgada por la Facultad de Humanidades con el plan de trabajo titulado Irrupción, Permanencia y Búsqueda de la Legitimidad en las Memorias Narrativas de Hijos en Argentina y Perú. Y actualmente se ha adjudicado las becas internas de estudiantes avanzados de la CIUNSA con las propuestas narrativas desobedientes, nuevas modulaciones del género testimonial en Argentina y el Perú, 2015-2020. Querida Evelyn, te damos la bienvenida. El espacio es todo tuyo para poder presentar. Bien. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Bien, como estoy conectada desde el celular, Fernanda va a pasar la presentación que hice para hoy. Fer, ¿estás ahí? Bien, como dijo Giovanna, mi trabajo se titula La narrativa de José Carlos Agüero, Filiación, Desobediencia y Disputas de la Memoria en el Perú de Postconflicto Armado Interno. En el transcurso de la exposición voy a comentarles cómo estoy leyendo la narrativa testimonial de José Carlos Agüero. Específicamente trabajo con 2 libros que están en la otra diapositiva. Uno es Los rendidos sobre el don de perdonar, publicado en 2015, y otro es Persona, publicado en 2017. Agüero es un escritor, historiador y activista de los derechos humanos, y también es hijo de 2 senderistas asesinados extrajudicialmente, según sus términos, ¿no? Él emplea el término extrajudicialmente. Su madre fue acribillada por agentes del ejército peruano y su cuerpo fue abandonado en una de las playas de Chorrillos en el 92, y su padre también fue asesinado en la cárcel del Frontón 6 años antes, ¿no?
El trabajo que vengo desarrollando se sostiene en el análisis comparativo contrastivo del caso peruano y el caso argentino. Este método me permite, por un lado, identificar y relevar las particularidades que presenta cada hecho histórico al que hace referencia el corpus con el que trabajo, ¿no? Con respecto a Perú, el hecho histórico es, bueno, el conflicto armado interno, y en Argentina es la dictadura cívico-militar y patriarcal, ¿no? Y por otro lado, me permite pensar este método en los aportes que del caso peruano a los estudios de memoria en el Cono Sur, que ya están bastante sistematizados y que por ahí pueden ampliarse más, ¿no? Bien. En la diapositiva que sigue les comento así muy rápidamente cómo se organiza la exposición. En primer lugar, voy a hablar sobre los sujetos y grupos sociales que nos permiten pensar en la posición que asume José Carlos Agüero en las disputas por los sentidos del pasado en el Perú. En segundo lugar, voy a hablar así muy brevemente sobre el lugar que ocupa en el campo intelectual y literario peruano. Y por último, voy a mencionar algunas líneas para leer el relato familiar que se construye en su narrativa, ¿no? Bien, ahora sí comienzo con el desarrollo de la exposición. El primer sujeto social que quiero destacar es el niño de guerra. El niño de guerra es un sujeto social y jurídicamente reconocido, ya que en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hay un apartado titulado La violencia contra los niños y niñas, en el tomo 6 específicamente, dedicado a analizar la participación de los niños en el conflicto, ¿no? En este apartado se enumeran una serie de actos que violan los derechos de los niños en situaciones de guerra, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones, los asesinatos, la tortura, los tratos crueles, la violencia sexual y la violación a la libertad individual. Y particularmente el informe hace hincapié en el reclutamiento forzado por parte del Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas Nacionales, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y los comités de autodefensa civil para construir esta figura del niño víctima, ¿no? Es decir, para mostrar que su participación en el conflicto no fue voluntaria. Aunque sabemos que existen otros motivos, y tal vez el más destacado es la orfandad, por la que los niños se unen a las filas ya sea del Sendero Luminoso o de las Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? Bien, la participación de este niño es directa, en tanto va al campo de batalla, y es indirecta cuando, por ejemplo, lleva a cabo actividades de vigilancia, espionaje y transporte de armas, entre otras, ¿no? Y lo interesante de tomar en consideración al niño de guerra es que permite repensar la distancia entre el orden de las generaciones, es decir, entre los padres y los hijos, que se define con la constitución del colectivo de hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio en Argentina en el 95, ¿no? Y digo esto porque cuando Hijos se forma a mediados de los 90, uno de los rasgos que lo define como colectivo es justamente la distancia que hay entre los padres y los hijos, y esta distancia se acentúa más cuando hay un hecho como la desaparición o la muerte que interrumpe el vínculo entre ambos. Bien, pienso que en el caso peruano, con los niños de guerra, esta distancia, es decir, los polos entre las generaciones, no está tan definida porque estos niños se sitúan en el medio de ambas, ¿no? Digo, participan o intervienen directa o indirectamente en los asuntos políticos y sociales de los adultos de ese momento, y a su vez son niños, ¿no? Bien, con respecto a José Carlos Agüero, no es precisamente un niño de guerra, si bien su madre lo forma en esta pedagogía de la solidaridad y la sensibilidad extrema, y lo prepara, lo entrena físicamente para afrontar alguna eventualidad, y además participa muy indirectamente en las actividades de ella, es ella misma, la madre, la que impide que José Carlos Agüero se una a las filas de
de Sendero Luminoso, ¿no? Él menciona que su madre se enojaba mucho cuando los demás miembros del partido intentaban reclutarlo, y también menciona que en una ocasión ella le dice que lo que pasa en el país, esa lucha es de ellos, de su generación, para que en el futuro la generación de los hijos, él y sus hermanos, tengan un futuro más justo, ¿no? Con esto quiero decir que en el conflicto armado hay múltiples infancias, adolescencias y juventudes, ¿no? Y en este caso yo estoy solamente tomando una, que es la experiencia de José Carlos Agüero, que no es un niño de guerra, pero sí considero que el niño de guerra es clave, por ejemplo, para pensar en las infancias violentadas en otros países como Argentina, ¿no? Donde no necesariamente está este niño de guerra. Y digo esto porque es lo que cuentan en sus testimonios algunos hijos de genocidas. Y si ampliamos un poco más la mirada, es también lo que ocurrió con algunos hijos de militantes de izquierda, ¿no? Aunque son historias poco conocidas, que se han ido visibilizando ahora a partir de los juicios y de los espacios de contención y acompañamiento promovidos por algunos organismos de derechos humanos, ¿no? Y bien, para cerrar esta partecita, sostengo que el niño de guerra y la aparición de Lurgio Gavilán, que es el que están viendo en la diapositiva, van abonando el terreno para que después José Carlos Agüero publique sus libros, ¿no? Bien, en la otra diapositiva lo que rescato son las agrupaciones o los organismos de derechos humanos que se formaron en torno al familismo, digamos. El familismo es un concepto propuesto por Elizabeth Schelling para analizar los trabajos de memoria que llevan a cabo las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos en Argentina como familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, madres y abuelos de Plaza de Mayo, hijos, y actualmente el colectivo de historias desobedientes, ¿no? Ese colectivo de hijos de hijas, hijos y familiares de genocidas en Argentina, ¿no? Aunque hay otros más, estos son por ahí los más destacados en el espacio público, ¿no? Bien, el concepto de familismo sugiere que la base de la legitimidad de la palabra y las acciones de esos emprendedores de memorias es el vínculo filial, sanguíneo, con alguna de las partes involucradas en la dictadura militar en el caso de Argentina. Y digo base porque algunas de estas agrupaciones, y fundamentalmente las agrupaciones de hijos, los colectivos de hijos, también realizan otras acciones para legitimar su intervención en las luchas por los sentidos del pasado, ¿no? Ustedes en la diapositiva están viendo algunas organizaciones en Perú cuya formación se cimenta en el vínculo con algunos de los protagonistas del conflicto, ¿no? En este caso solamente los voy a mencionar porque, para avanzar. En 1983 se conforma la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Perú, donde destaca la figura de Mamá Angélica. En el 2005 se forma Hijos de Perú, que está conformado, bueno, por hijas, hijos y hermanos de asesinados, escarcelados y torturados del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y lo que llama la atención de este colectivo es que se inscribe en la red internacional de hijos, ¿no? Aunque mantiene un vínculo más estrecho con hijos de Colombia e hijos de Guatemala, porque presentan los mismos procesos históricos, ¿no? Y por último tienen Movadef, que es el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales. Es un colectivo formado por simpatizantes de Sendero Luminoso, también por familiares, entre ellos hijos, también por miembros de Sendero Luminoso que están condenados y algunos que salieron de prisión, ¿no? Bien,
Ahora en la otra diapositiva voy a hablar muy brevemente sobre el lugar que ocupa José Carlos Agüero en el campo intelectual y literario peruano. Y bueno, mencioné las agrupaciones, esas agrupaciones formadas en torno al familismo, porque el agenciamiento de José Carlos Agüero es distinto. Porque vemos que José Carlos Agüero no se inscribe, no pertenece a ningún grupo filial, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la pertenencia a algún grupo filiatorio, como los que vimos anteriormente, también otorgan legitimidad a la palabra, ¿no? Por lo tanto, entonces, Agüero realiza sus búsquedas de legitimación por otros caminos, ¿no? Y bueno, Yellen en los rendidos dice explícitamente que no comparte la lucha ni el sentimiento de los colectivos de familiares, ¿no? Y ahí leo la cita. Mi identidad y la de mi familia no se construyeron desde la carencia, el daño, la búsqueda de justicia o reparación. He vivido así largo tiempo buscando un lugar legítimo para escribir, para hablar y para actuar en el espacio público. Al respecto, Bettina Camposano sostiene que José Carlos Agüero esgrime la autoridad de su palabra en los vínculos filiales con militantes senderistas, pero también, gracias Giovanna, voy rápidamente, en el campo intelectual nacional en el que se desarrollan los debates sobre la memoria y la violencia. Y con esto quiero decir, a ver, que José Carlos Agüero viene investigando sobre la memoria y la violencia y ha integrado grupos de investigación importantes del país, como el Taller de Estudios de Memoria, el Grupo Memoria, fundado por reconocidos investigadores como Carlos Iván de Gregori, Ponciano del Pino, Tamio Portugal, y después menciona así, muy rápidamente los libros que junto con los rendidos aparecieron en 2015. Está en la otra diapositiva, que es, por un lado, la distancia que nos separa de Renato Cisneros y Nuevos juguetes de la Guerra Fría de Juan Manuel Scholz. Bien, las líneas que les expresé, que había señalado y que permiten leer la narrativa de José Carlos Agüero en términos de relato familiar son familia, país, comunidades, aires, la búsqueda, la construcción de la imagen de sus padres y la desobediencia. Y para no alargar un poco más la exposición, voy a pasar directamente a lo que es la desobediencia, que está más adelante en la otra diapositiva. Ahí, bien. La desobediencia, este concepto, por un lado, en el estudio me ha permitido pensar tanto la narrativa de José Carlos Agüero como la narrativa de los hijos de genocidas, específicamente Colectivo de Historias Desobedientes, dos de sus libros, pensarlo de manera comparativa contrastiva, ¿no? En el caso de José Carlos Agüero, la desobediencia me permite pensar, por un lado, en la cuestión de la herencia, en las tensiones entre lo legal y lo propio. También nos lleva a preguntarnos si hay una conciliación con las memorias, entre la memoria de Agüero con la memoria senderista. Y también nos lleva a pensar en el cuestionamiento de los legados ideológicos que hace Agüero de sus padres y los efectos que tiene esto en su propia subjetividad y en la propia construcción de su identidad, ¿no? Y acá termino la exposición leyendo una cita. Un tipo me dice, le toca ocupar el lugar como hijo de mártir, insiste. Debo ir a conocer a un sobreviviente en la masacre del Frontón, que estuvo con mi padre hasta último momento. Ante mi falta de entusiasmo, termina, eres la vergüenza de tu familia. Escupe al suelo y sigue su rumbo. Bien, hasta ahí llego. Muchas gracias. Tremendo relato. Muchas gracias, querida Evelyn.
Agradecemos tu participación. A continuación, y dando curso al programa, participará en esta mesa la ponencia titulada Un estudio de los testimonios etnográficos Chungui, violencia y trazos de memoria, a cargo de Ruth Araceli Mamani y Mabel Fiorella Sálica, ambas de la Universidad de Salta, Argentina. Como relato de su proceso, puedo decir que Ruth Araceli Mamani es profesora de letras, egresada de la sede regional Tartagal de la Universidad de Salta. Actualmente se encuentra realizando la tesis de la licenciatura en letras en dicha institución, mientras que Fiorella Mabel Sálica es estudiante avanzada de la carrera de profesorado y licenciatura en letras de la sede regional Tartagal. En la actualidad se encuentra cursando el último año de la misma. Ambas pertenecen a la ciudad de Tartagal, provincia del Salta. Motiva la elección de la temática de la ponencia su relevancia para pensar la literatura andina a partir de los testimonios etnográficos de los pobladores peruanos. Muy bien, les damos la bienvenida a Ruth y a Mabel y el espacio virtual es completamente suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para empezar la exposición vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, en este trabajo abordamos una obra de Dilberto Jiménez que se denomina Chungui, violencia y trazos de memoria. ¿Sí? Bueno, voy a proceder a leer nuestro trabajo. Dice, Chungui, violencia y trazos de memoria de Dilberto Jiménez Quispe es uno de los primeros libros sobre memoria de la violencia que fue publicado en su primera edición en 2005, luego del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y luego, en el 2009, se publica su segunda edición, donde se incluyen mapas, nuevos testimonios y dibujos, así también como algunos datos sobre la evolución de Chungui desde la violencia, y también de su situación actual. Bueno, el autor, Dilberto Jiménez Quispe, es natural del departamento de Ayacucho. Su padre fue el gran maestro retablista Florentino Jiménez Toma, a quien precisamente Dilberto Jiménez dedicó su libro como un homenaje póstumo al hombre que guió sus pasos en la vida y en el arte. Dilberto Jiménez además se formó como periodista y antropólogo en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, y fue reconocido como el mejor retablista peruano, quien dejó el tradicionalismo de lado y convirtió su obra de arte en una forma poderosa de denuncia y protesta contra de las atrocidades cometidas durante la violencia en Ayacucho. Esta labor precisamente de denuncia y protesta la llevó a cabo en la obra Chungui, violencia y trazos de memoria, que estamos por abordar, ¿no? Bien. Fue en 1996 que Jiménez llega por primera vez a Chungui como promotor e investigador del campo del CEPAD, que es el Centro de Desarrollo Agropecuario de Ayacucho, y ahí es donde tiene la oportunidad de conocer a la población local y los diversos anexos del distrito, ¿no? Y mediante esta experiencia es que esta experiencia es la que le transmite la magnitud de la violencia vivida por los chunguinos durante el conflicto armado interno. Y le permite llevar a cabo el registro de los testimonios de los pobladores de Chungui y plasmarlo en su libreta de campo a través de dibujos en blanco y negro que son realizados en conversación y consulta con los testimoniantes. De hecho, bueno, aquí tenemos una cita de Dilberto Jiménez que dice, cada dibujo tiene una historia. Algunos se hicieron en Chungui, otros en Ayacucho, Lima, los últimos en Tokio,
pero mis apuntes lo hice al lado de los comuneros y ellos me indicaban cómo habían sucedido los hechos y yo hacía las anotaciones y así no llegaba a utilizar a veces la grabadora. En cuanto al contexto del que dan cuenta los relatos de Chungui, los testimonios, los mismos refieren a la violencia estatal ocurrida en el Perú durante el conflicto armado en la década de los 80 y los 90, donde se enfrentaron las fuerzas opuestas de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, y que tuvo sus más graves repercusiones en Chungui, ¿no? Chungui es precisamente un distrito de la provincia de La Mar, Ayacucho, que por ser un territorio extenso se divide en dos partes. Por un lado están los Chungui al oeste y por otro Oreja de Perro o zona de Hacienda al este, que es una denominación que le designaron los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero en este distrito, en Chungui, fue donde la violencia tuvo la mayor intensidad, de manera que se vivió un proceso de deshumanización y violación de los derechos. Algunos de las atrocidades que se cometieron fueron la desarticulación de las comunidades, el asesinato de las autoridades de las mismas, también las familias fueron quebradas, se separan a padres de hijos y se les impone un nuevo nombre a los pueblos y a la gente. También los individuos son controlados en todos los aspectos, incluso en sus sentimientos más íntimos, ya que, por ejemplo, tienen prohibido entristecerse aún en medio de las mayores desgracias y también tienen prohibido llorar, incluso en el momento de presenciar el asesinato de familiares, vecinos y amigos. Bueno, también otra atrocidad que se comete es que los comuneros son desplazados de los poblados hacia el monte o a la puna, donde padecen hambre, sed, frío, muerte, enfermedades, entre otras desgracias. Y de ello dan cuenta los testimonios, ¿no? Aquí, por una cuestión de tiempo, no leo la cita, pero bueno, aquí se la está proyectando, ¿no? Toda esta violencia que acabo de mencionar fue producto de las estrategias empleadas por ambos fuegos, ¿no? Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, que no respetaron las leyes de la guerra y por consiguiente no tenían como objetivo ahorrar vidas civiles, sino que más bien su objetivo era someter a la población civil a través de la violencia. Básicamente este proceso, este conflicto, se podría decir que inició en el año 1981 con el ingreso de Sendero Luminoso a la región de Chungui, primero a la zona de Oreja de Perro, donde estuvo 6 años, y luego a la zona de Chungui, donde permanece solamente 6 meses, ya que posteriormente ingresan las Fuerzas Armadas. Bueno, con respecto a Sendero Luminosos, se puede decir que es una organización terrorista y genocida, un proyecto político heredero de los postulados de Mao y Mariátegui, que tenía como meta derrocar al gobierno peruano y establecer un nuevo gobierno o nuevo Estado bajo la doctrina comunista, basada en el concepto maoísta de la nueva democracia. Entre los métodos que utilizó Sendero Luminoso para someter a la población fue ese desplazamiento hacia los montes que mencioné, donde ejercía el control sobre las poblaciones. Bueno, en un principio, si bien cuando las poblaciones fueron desplazadas, fueron tratadas de forma igualitaria, todos trabajaban en beneficio del grupo, pero más tarde, con el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona, la vida se complicó. Y esto generó que se desatara la violencia en contra de estas poblaciones, y sobre todo los campesinos fueron quienes sufrieron las violaciones, torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones, ¿no? Encontrándose cercados entre estos dos fuegos. Fabiola Escarzaga
de hecho, afirma que se instala una espiral de violencia que termina devorando a uno y otro sector. Bueno, ahora bien, desde otra perspectiva, esta obra analizada puede inscribirse dentro del testimonio de corte etnográfico, que forma parte de la narrativa andina heredera de la tradición literaria indigenista, quienes recuperan el horror de las poblaciones serranas situadas por el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Bien. Sin embargo, las denuncias de las vejaciones sufridas no las efectúan los propios subalternos, sino otros sectores, en este caso el de los artistas, quienes asumen la lucha por los derechos mediante los reclamos. Tal como lo señala Víctor Vich, es la sociedad política la que marca el ingreso de los relatos otros. De modo que este texto responde a la noción del letrado solidario propuesta por Huachuga, que refiere a la solidaridad ideológica que el editor manifiesta en relación con el subalterno. En este caso se habla en términos de empatía, sensibilidad y compromiso, y también se vincula con lo que Elena Altuna plantea acerca de la relación entre el que realiza la entrevista y el informante. Cito: Edilberto hace salir a la luz aquello que la memoria había forjado en cada persona, quienes a su vez habían hecho lo mismo para entregarle en palabras, gestos, llantos, indicaciones, señalamientos, indignaciones. Así, imagen, palabra y dibujo dialogan mediados por la imaginación empática de nuestro autor. Edilberto Jiménez actúa como activando el dispositivo simbólico, hace pública la memoria oculta, ensobrecida por la censura, memoria privada, que transforma en documento lo inacible, lo invisible, lo escondido. En Edilberto el compromiso es vital. Por otra parte, las imágenes o dibujos que realiza el autor en su libro tampoco responden completamente a los retablos del canon occidental. Estos últimos tenían una función artística, ya que representaban escenas del mundo andino, y una función religiosa, ya que a través de ellos la población indígena se apropiaba de los santos. Florentino Jiménez, además, le añadió una nueva función, que es la de enseñar la historia del pueblo, de manera que los retablos tradicionales eran productos con funciones artísticas, religiosas, didácticas, propicios para denunciar las injusticias y enseñar historias. Sin embargo, Edilberto Jiménez, como señala en el prólogo del testimonio, no elabora figuras tridimensionales y multicolores durante la recopilación de los relatos etnográficos, sino que utiliza una técnica más ágil y conveniente, que es el dibujo. Como él mismo lo afirma, durante el trabajo de campo, una manera más rápida y participativa de expresarse fueron los dibujos en blanco y negro, realizados en conversación y consulta con los testimoniantes. Se tratan de bosquejos monocromáticos que privilegian, antes que la técnica, la historia que precisan contar. Es decir, su interés no está en la forma, sino en su poder narrativo. Pero no solo en los dibujos se hace un uso escaso de recursos debido a la urgencia narrativa que se prioriza, sino también en los relatos lingüísticos se emplean pocos elementos, ya que son producidos en la inmediatez del viaje. Esto es durante la actividad del registro etnográfico. De ahí que en la narración esté ausente el uso de adjetivaciones o metáforas. Jiménez más bien recurre a encadenamientos simples, dando predominio a las yuxtaposiciones, conjunciones y adverbios que designan la sucesión temporal y que se limitan a la descripción de los hechos. ¿Cómo se puede la cita proyectada? Bueno, como se mencionó anteriormente, esta narración tiene como propósito informar, representar y denunciar los horrores de la guerra interna, la violencia, las mutilaciones, las violaciones, los asesinatos, que dan cuenta de la secuela de la guerra popular. De ello dan cuenta justamente los testimonios de los informantes, que a partir de su uso de procedimientos discursivos, como por ejemplo la animación y el empleo de diminutivos, revelan la condición de subordinado del campesino, ya sea al grupo de Sendero Luminoso o a las Fuerzas Armadas. Bueno, además cabe destacar el mecanismo que Jiménez sigue al realizar un inventario o listado extenso con los nombres, edades y lugares de procedencia de las víctimas, a través del cual les otorga individualidad y visualización a los desaparecidos, diluyendo el anonimato de la matanza indiscriminada. Las descripciones de las mutilaciones se realizan a partir del uso también de la preposición sin, que indica carencia. Por ejemplo,
todos los cuerpos destrozados con machete y cuchillo, sin manos, sin brazos, sin cabezas, llenos de sangre, y otros con el intestino afuera. Habían matado sin misericordia a mujeres y niños. Asimismo, son recurrentes frases a partir del uso del verbo poder, procedidas por adverbios de negación para señalar cómo estaban impedidos. Por ejemplo, ya no podíamos llorar, no podíamos llevar luto, no podíamos hacer nada. Ellos eran dueños de Chungui. Otras imágenes que también aparecen con recurrencia son los niños adoctrinados en las escuelas, los huérfanos que deambulan, los hermanos que se separan, las mujeres que son vistas como botín de guerra, que son violadas por los senderistas y por los militares, que son confinadas al espacio de la cocina para servir a los ejércitos. Bueno, si bien el título Chungui, violencia y trazos de memoria pueden tener múltiples significados, como por ejemplo, por un lado, puede referir al rompecabezas que se arma en cada relato, con cada recuerdo de los sobrevivientes, o bien remitir a la idea de bosquejo o dibujo. En todos los casos se trata de trazos de la memoria que resisten al olvido y que procuran la configuración de una historia cuyo centro corresponde a los subalternos que quedaron cercados en una lucha que no fue suya, que dejaron huellas en la memoria y dan cuenta de los modos en que aún se ejerce el antiguo poder colonial en la historia reciente de Perú. Bien, para concluir, se puede decir que este texto constituye un testimonio etnográfico que mediante los lenguajes icónicos y lingüísticos procura reconstruir las memorias del pueblo de Chungui a través de ellas, y a través de ellas de la memoria de todos los peruanos para denunciar crímenes y violaciones cometidas por Sendero Luminoso y por las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, con el propósito de que las historias no vuelvan a repetirse y para hacer posible un país diferente. Bueno, no sé, creo que tuvimos un problema con la proyección que se quedó tildado un poco. No sé si se logró ver las últimas diapositivas, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querida Ruth y Fiorella. Excelente y muy conmovedora también su presentación. Para los objetivos de la próxima ponencia les rogaría poder bajar la presentación. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros también María Fernanda Tejeda, quien va a presentarnos una ponencia titulada El caso Ayotzinapa desde el testimonio periodístico, exclusión, marginalidad y desplazamiento indígena. María Fernanda Tejeda es parte de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, cursa el profesorado y la licenciatura en letras en dicha universidad. Es miembro del proyecto número 2539, Poéticas Migrantes y Políticas de la Memoria, la Literatura y Cultura Latinoamericanas, 2005-2018, radicada en el Consejo de Investigación de la UNSA. En 2017 realizó una adscripción en la Cátedra Literatura Hispanoamericana y participó en numerosos proyectos de extensión universitaria. Querida Fernanda, el escenario virtual en este minuto es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas. Gracias por la presentación, Giovanna. Voy a compartir pantalla. Bien, como comentaba Giovanna recién, ¿sí? El título de mi trabajo se llama El caso Ayotzinapa desde el testimonio periodístico, exclusión, marginalidad y desplazamiento indígena. Avísenme si se ve la presentación. Sí. ¿Se ve? Ok, bien. La presentación, en realidad no va a ser una ponencia, sino más bien una exposición, y va a constar de dos partes, ¿sí? La primera voy a hablar sobre el testimonio, después de esto, bueno, voy a hacer la presentación del texto y del caso, en realidad, al cual me voy a referir, para al final hablar sobre la exclusión, la marginalidad y los desplazamientos indígenas, ¿sí? Espero, bueno, llegar con el tiempito. Entonces arrancamos con el testimonio, ¿sí? Para entender el testimonio tenemos que tomar el contexto histórico en este caso, ¿sí? Vamos a remontarnos
a los inicios del mediados del siglo XX, ¿sí? Con los vestigios de la Guerra Mundial y las implicancias del Mayo francés, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando a nivel mundial? Recordemos, había acabado la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en 1945 a 1950, y esto provocó distintas reacciones a nivel mundial, ¿sí? Tenemos que entenderlo en ese código, ¿sí? La implicancia del Mayo francés también, porque esto va a tener que ver con las formas de pensar, ¿no? De pensar, de cuestionar, no solamente todo lo que tenga que ver a las cuestiones políticas, económicas, sino que esto también va a estar influenciando en cierta parte la cultura y sus medios también de reproducción, ¿sí? Entonces vamos a estar ante la época de grandes cambios que van a repercutir, como decía hace un ratito, a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Qué va a pasar en América? ¿Sí? Se van a instalar 2 centros puntuales, entendiendo América en su conjunto, ¿sí? Pero dentro del continente americano vamos a tener 2 centros. Por un lado Estados Unidos y por el otro Latinoamérica, ¿sí? En Estados Unidos va a empezar también a establecerse como una tela de juicio acerca de qué es lo que estaba pasando con el periodismo en ese momento. Había como bastantes disgustos de la gente norteamericana, en este caso, porque concibían de que el periodismo por ahí no llegaba del todo a satisfacer la necesidad o de contar, en realidad no, como que las cosas excedían también un poco a lo que se contaba, y en realidad el periodismo como que estaba bastante atrasado en ese momento, no estamos hablando, como decía, década del 60 aproximadamente, y esto va a dar inicio a lo que en su momento se va a conocer con el nombre de New Journalism, ¿sí? ¿Qué va a pasar también en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica va a pasar algo parecido, ¿sí? En el que, bueno, a década del 60 vamos a tener distintos acontecimientos a lo largo de todo el continente latinoamericano, y también en este momento íbamos a estar ante la imposibilidad, ¿no? de poder contar, de no contar con esas herramientas para expresar lo que estaba pasando, ¿no? en el continente, ¿sí? Sumado a esta idea de buscar lo propio, ¿no? Una nueva alternativa para poder, como decía, expresar los hechos que estaban sucediendo en el continente, que esto me pareció re interesante, lo saqué de un texto de Marcela Aguilar Guzmán, que habla precisamente de esto, de la idea de buscar también, ¿no? una especie de identidad, ¿no? De identidad a partir podemos decirlo, de la narración, ¿sí? De los hechos, ¿sí? En este caso. ¿Cuál va a ser el antecedente más inmediato que va a tener el testimonio? Va a ser la incorporación de la categoría, ¿sí? de testimonio al sistema literario a partir del Premio de las Casas de las Américas en el año 1970. Hasta ese momento ya íbamos a contar con obras publicadas, como por ejemplo La Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Íbamos a tener también textos de Carlos Fuentes, por ejemplo, o del mismo Monsiváis, de Elena Poniatowska con La Noche de Tlatelolco, que iban a hacer como un quiebre, ¿sí? en esta forma de cómo se concebía en ese momento la literatura, y empezaron, ¿no? como decía, la implicancia que tiene también el Mayo francés y estas licencias que se podían incorporar a partir de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas obras fueron como innovadoras, ¿no? que recopilaban no solamente testimonios, sino también que fotografías, ¿sí? Pancartas, un montón de otros recursos estilísticos que hasta ese momento solamente pertenecían a un género, ¿no? Entonces íbamos a tener acá como una hibridación, si queremos llamarlo de alguna manera. Esta cita que saqué de acá en esta diapositiva es del texto de Elżbieta Sklodowska, ¿sí? Que bueno, ya voy a estar pasando también la bibliografía, y habla, ¿no? con respecto a esto del Premio de la Casa de las Américas, del testimonio que va a documentar un aspecto de la realidad y se va a entender por fuente directa el conocimiento de los hechos por el autor o la recopilación por de relatos o constancias obtenidas de los protagonistas o de testigos idóneos.
En ambos casos, bueno, dice, es indispensable la documentación fidedigna, que puede ser escrita y o gráfica, y la forma va a quedar a la discreción del autor, pero la calidad literaria es también indispensable, ¿sí? Un poquito de lo que estaba, o de lo que se concebía en ese momento como testimonio. Ya haciendo las lecturas, no solo de Sklodowska, sino también de Marcela Aguilar y de también Ana María Mar Sánchez, van a coincidir, ¿sí?, las autoras en que esta nueva forma de narrar, si queremos, para no meternos en cuestiones genéricas tampoco, ¿no? Porque bueno, lo genérico a veces como que suele excedernos un poco, o suele exceder en realidad la situación. Entonces, para no meternos en eso, vamos a hablar de estas nuevas formas que estaban empezando a surgir, ¿no?, en esta década, en la década del 70, van a hablar de una focalización del sujeto, ¿sí? Porque el testimonio va a construir una narración y va a llevar a primer plano, ¿sí?, los va a enfocar de cerca y los va a individualizar a aquellos sujetos que en un informe periodístico, por ejemplo, quedarían en el anonimato, ¿sí? Van a tener como premisa básica, dice, el uso de un material que debe ser respetado. Van a utilizar distintos registros, como las grabaciones, los documentos y testimonios comprobables también. Va a ser una versión que va a enfrentar otras versiones de los mismos hechos, sin omisión de testimonios y discursos, que las otras versiones van a silenciarlas, ¿sí? Esto me parece que es como lo más importante que tenemos que rescatar del testimonio. Por ejemplo, para Hugo Achúcar, es legítimo situar la configuración en Latinoamérica a mediados del siglo XX en respuesta ante los silenciamientos realizados por la versión hegemónica, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos también lo que se conoce como la visión de los vencidos, ¿no?, de Miguel León Portilla, perdón, que va a establecer, ¿no?, la visión de los vencedores, de los vencidos, pero también eso es esta dicotomía también por ahí tiene como sus matices, ¿no? Entonces, lo que se plantea a partir del testimonio es mostrar esa otra cara, ¿no?, de la verdad, o como dice Sklodowska, por ejemplo, el testimonio va a ser el arte de las verdades parciales, ¿no? Me parece que eso también es como una idea que deberíamos sacar, ¿no?, con respecto a la definición de testimonio. Bien. El texto que yo elegí para trabajar se llama Ayotzinapa, Horas Eternas, es de Paula Mónaco Felipe. Y Paula, bueno, para hacer una pequeña presentación, es escritora y periodista argentina, actualmente radicada en México, hija de padres desaparecidos en la última dictadura militar argentina, y lleva consigo un gran compromiso en cuanto a las causas y delitos de lesa humanidad. Sí, es una persona que está bastante comprometida con estas luchas, ¿no?, por la verdad y la justicia. También es militante de Hijos, y como decía, bueno, está en este momento radicada en México, ¿sí? Para hablar un poco del libro, el contexto en el que es escrito, o mejor dicho, al que remite, ¿sí?, es la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y fueron también asesinados 3 normalistas, ¿no?, en un enfrentamiento con los órganos, en este caso los órganos civiles, ¿no?, militares de la Ciudad de México. Ayotzinapa, Horas Eternas fue escrito en medio de una sociedad llena de dolor, ofuscada por la constante represión sufrida por el pueblo mexicano, víctima de violencias recurrentes que tiñen las calles y los paisajes a través de los femicidios, las desapariciones, los asesinatos y el narcotráfico, ¿sí? Eso es más o menos una pequeña presentación del texto. Ahora, lo que yo me propuse trabajar puntualmente, ¿sí?, para esta exposición, va a ser la exclusión, la marginalidad y los desplazamientos indígenas, ¿sí? ¿Por qué exclusión y marginalidad? Bueno, esta cita, que es un poco larguita, si voy a tratar de sintetizarla, es de José Valenzuela, ¿sí? José Valenzuela, que va a hacer un trabajo muy puntilloso en el que va a hablar de cómo el sector más vulnerable, si se quiere, en México, ¿sí?, en este caso en México, va a ser la juventud,
¿sí? Habla de juvenicidio, ¿no? Y dice, posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles, la banalización del mal, que alude al desdibujamiento de los referentes dicotómicos entre el bien y el mal, y lo que permite a los asesinos matar sin mayor cargas emocionales, la adulteración del Estado y de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, la estratificación social basada en relaciones de subalternización, donde el orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalterizados, a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos, y un orden prohibicionista que con el pretexto de combatir lo llamado lucha contra el crimen organizado, ¿no?, ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de libertad. Dice, ¿no? Me pareció como re pertinente tomar esta cita y ejemplificarla también con un fragmento del libro de Paula. En este caso, bueno, es la que está abajo, ¿no?, en cursiva. Este testimonio es de uno de los padres de los normalistas, ¿sí? De Emiliano, ¿sí?, que en el medio de un meeting cuenta cuáles fueron, ¿no?, en este caso, lo que vive, ¿no?, habitualmente por pertenecer a la normal rural, ¿sí? Dice, pero apenas entramos a Tasco, luego los oímos decir, ya llegaron estos pinches revoltosos, fuimos a hacer un plantoncito, un meeting, pero no lo va a creer. El mismo cura puso al sacristán a tocar las campanas bien recio, hasta el cura. La gente que estaba con nosotros empezó a chiflar, se calmó un poco, seguimos, ahí, y al poco rato otra vez las campanas. Qué comportamiento tan vergonzoso el de ese párroco. Se borra la sonrisa de Emiliano, que es su gesto natural, y muestra la fotografía del sacristán tocando las campanas para silenciar sus voces. Y esto tiene que ver también un poco, ¿no?, con cómo son estigmatizados, ¿sí?, los normalistas. Incluso, bueno, hay una frase también al principio del libro, donde Paula dice, se sienten orgullosos, triunfales, afortunados, van a ser maestros cuando muy pocos de sus familias, de campesinos, migrantes y albañiles, han tenido acceso a una carrera profesional. ¿Sí? Esto tiene que ver también con esto, ¿no?, que la educación, por ejemplo, en México no es pública, ¿sí?, que solamente las rurales son los únicos lugares donde albergan, ¿no?, a la gente perteneciente, no solo a comunidades aborígenes, por decirlo de alguna manera, sino también a los obreros y a los pobres y a todos los sectores más bajos de la sociedad. ¿Por qué hablamos de desplazamientos indígenas? ¿Sí? Como decía, para que lo entiendan también un poquito en este sentido, este mapa son de los pueblos indígenas actuales en el país de México, ¿sí? Podemos ver que hay muchísima variedad, ¿sí? Muchísima variedad, y justo acá, no sé si lo ven, donde abajito, donde dice Guerreros, que es un color como cremita, ¿sí? Ahí es donde está la normal rural Raúl Isidro Burgos. Este mapa es sobre las lenguas, ¿sí? Las lenguas que se están hablando, ¿no?, en este momento, y en ese sector se habla el mixteco, ¿sí? Es una de las lenguas que se conservan hasta el día de hoy. Y por ejemplo, ¿por qué hablamos de desplazamiento indígena? Porque los estudiantes que viven, ¿no?, a las afueras del estado de Guerrero, migran, ¿sí?, hasta la normal para poder recibir su educación, ¿no?, para poder recibir su educación. Algunos son primera generación que pueden estudiar, ¿no?, una carrera profesional. E incluso también hay desplazamientos indígenas de los mismos padres. Por ejemplo, en el caso de Emilio Navarrete, esta cita también la saco del libro de Paula, dice que es albañil y emigró a Estados Unidos en 1996, cuando su esposa quedó embarazada por segunda vez. Fueron años difíciles, no vio crecer a su hija mayor, y a José Ángel lo conoció en fotografía, vuelve a emocionarse con el puro recuerdo de su niño pequeño y desnudo. Sí, esta idea también que se tiene, ¿no?, que también lo reafirma
la cita textual de arriba, las condiciones socioeconómicas del país expulsan anualmente a 500.000 de mexicanos quienes son desplazados de sus lugares y migran buscando mejorar sus condiciones de vida. Muchos de ellos se ven obligados a interrumpir sus estudios, mientras que otros ingresan en sistemas de migración itinerante por motivos laborales, entre quienes se encuentran más de 3 millones de jornaleras y jornaleros, de los cuales una tercera parte son menores de edad, ¿sí? Para pensar también, ¿no?, la situación y la realidad del continente mexicano. Y por último, ya, bueno, las conclusiones, ya estoy en tiempo. Frente a la versión hegemónica de los hechos, esto es la verdad histórica que, bueno, que fue postulada desde el Estado, ¿sí? Era necesario documentar y establecer la posibilidad, establecer la posibilidad de conocer esa otra verdad, ¿no?, la negada, la marginal, la excluida. Mediante las normales rurales, en este caso, la realidad, ¿no?, de las normales rurales en México, en boca de sus propios protagonistas, ¿sí? Es recogido por el testimonio de Paula, que no solo se centró en la atención, en lo sucedido en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, sino que también incorpora, ¿no?, información acerca de cuáles son las problemáticas que tienen las normales en este momento. Habla, por ejemplo, de los recortes de presupuestos, de cómo son perseguidas las normales, de cuántas normales fueron cerradas a lo largo de todos estos años, porque se las considera, ¿no?, se las consideran peligrosas por el Estado, por la ideología que pregonan, ¿no? Que bueno, ya después cuando estemos en el cierre podemos hablar un poquito de eso. Y por último, el testimonio hace visibles las luchas por el pasado y el presente para entender nuestra propia realidad e impedir que sucesos como los de Ayotzinapa no vuelvan a suceder. Bien, esas serían las conclusiones. Bueno, me había quedado una sorpresita para el final, pero ya no llegué con el tiempo, así que bueno, nada, muchas gracias. Es muy gracias. larga la sorpresita porque... ¿Cómo? No sé, o a lo mejor lo podemos presentar, la sorpresita, cuando lleguemos a la ronda de preguntas, ¿te parece? Bueno. Súper. Muy bien. Bueno, yo le voy a presentar ahora como... Ah, no, perdón, está Hernán. Acaba de llegar Hernán. ¿Hernán? Buenos días con todos, les saluda Hernán Hurtado desde la tierra de los ríos profundos de Apurímac, Perú. Hola, querido Hernán. Giovanna, buenos días con todos. Sí, espero que te encuentres bien. Vamos a dar entonces inicio a la presentación de tu ponencia. Voy a comentar justamente que Hernán va a presentar la ponencia titulada El conflicto de lo andino y lo moderno, el Lituma en los Andes, de Hernán Hurtado Trujillo. El Lituma de los Andes de Vargas Llosa. Hernán es magíster en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Mayor de San Marcos, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastida de Apurímac, presidente de la Asociación de Escritores y Artistas de Apurímac, Ayú Cultural Sumbayú. Participa como organizador y ponente de distintos eventos académicos, literarios y culturales, en algunos de los cuales hemos tenido la oportunidad de coincidir, según recuerdo, con Hernán, y ha publicado distintos poemarios tales como El lenguaje de los ríos en el 98, Sinfonía del rayo y de la luna en el 2004, La cola al revés del gato del 2007, Viaje a la luna en el lomo de una hormiga del 2013, Matar a la muerte, texto que he tenido la oportunidad de leer, del 2016, y El violín del cuerpo del 2017. Querido Hernán, el espacio discursivo es todo tuyo. Muchas gracias, Giovanna. No sé si pueden observar la diapositiva. Todavía no se proyecta. Ya voy a ver un rato en todo caso, por favor. Un ratito, por favor. No, perfecto. Acá tienes que compartir pantalla, poner compartir pantalla y elegir la, sí, un ratito. La ventana que te ofrece.
Bien, ahora está compartiendo. ¿Se Bien. puede observar? Se puede observar la presentación en general. Ya, muchas gracias. Bueno, mi ponencia es un tema de un autor muy conocido, Mario Vargas Llosa, el conflicto de lo andino y lo moderno en Lituma en los Andes. Esta novela fue escrita en Lituma en los Andes en 1993 por Mario Vargas Llosa, ha ganado un premio Planeta Nobel en el 2010, que lo ha dado España, ¿no? Entonces, en este artículo voy a tratar de ver cómo se relaciona lo andino y lo moderno. Y para darles una idea general nada más, Lituma es un cabo piurano, es enviado por los oficiales del ejército junto con su traductor Tomás Carreño al pueblo minero de Nacos, ubicado en Junín. Junín queda en los Andes peruanos, a investigar sobre la desaparición de 3 personas en una coyuntura de violencia política. Estas personas son Medardo Yactas, capataz de la construcción de carreteras, el ex alcalde de la comunidad de Andamarca, el sordomudo Pedrito Tinoco, encargado del cuidado de vicuñas masacradas en las Pampas de Galeras por Ayacucho, el albino Casimiro Barcaya, que se salvó de una sentencia de muerte. Los 3 huyeron y sobrevivieron la violencia terrorista. Esta sería una idea central de la novela y cuál es el papel que cumple Lituma en los Andes. Respecto a eso nos preguntamos cuál es la relación de lo andino y lo moderno en la novela Lituma en los Andes. ¿Cuál es la causa de la violencia y quiénes la representan en la novela? ¿Cuál es la intencionalidad ideológica del autor que subyace en la novela? Estas serían las preguntas claves que voy a tratar de responder a través de esta ponencia. Evidentemente en esta novela, si leemos así rigurosamente y cuidadosamente, desde el primer párrafo no existe diálogo entre lo andino y lo moderno. Más bien hay una ruptura entre estas 2 percepciones de la cultura. Voy a leerles el primer párrafo de la novela que escribe Vargas Llosa. Cuando vio aparecer a la india en la puerta de la choza, Lituma adivinó lo que la mujer iba a decir. Y ella lo dijo, pero en quechua, mascullando y soltando un hilito de saliva por las comisuras de su boca sin dientes. ¿Qué dice Tomasito? No le entendí bien, mi cabo. El guardia se dirigió a la recién llegada en quechua también, indicándole con las manos que hablara despacio. La india repitió esos sonidos indescifrables que a Lituma le hacían el efecto de una música bárbara. Se sintió de pronto muy nervioso. Miren, esta cita que está marcada con rojo, una mujer se va a acercar al campamento donde está Lituma y Lituma no sabe quechua. Tomasito es un personaje de la sierra peruana, de Sicuán y el Cusco, entonces él va a ir como un traductor para que pueda Lituma entablar una relación correcta con la población, pero en este caso, ¿cómo describe a la indígena Vargas Llosa? No, era una mujer cochina que estaba soltando un hilito de saliva, es una babosa por las comisuras de su boca sin dientes, ¿no? Una descripción negativa del aspecto físico de la mujer, ¿no? Que se va a acercar al puesto donde está Lituma. Después acá hay una cosa que Vargas Llosa a través de Lituma lo hace hablar, ¿no? La india repitió esos sonidos indescifrables que a Lituma le hacían efecto de una música bárbara. O sea, está comparando, ¿no? De que el lenguaje, el quechua, que es una lengua originaria peruana, una de las más importantes,
no es un vehículo de comunicación, sino es una, no sabe Lituma, ¿no? Parece que ni el mismo traductor lo entiende, ¿no? Entonces acá hay una ruptura, ¿no? ¿Y qué cualidades le da a este lenguaje originario? Música bárbara, ¿no? El quechua como algo bárbaro, ¿no? Está muy claramente el lenguaje, ¿no? También hay otra cita, por ejemplo, que habla de otra indígena Asunta. Mira cómo la describe Vargas Llosa. Era joven, con trenzas, de cara lozana y asustadiza, como un animalito, ¿no? La representación del indio es biologista, casi tainista. Ve al indígena como un animalito temeroso, no domesticado, ¿no? Otro dato que Lituma expresa, ¿no? Perdón, que Tomasito habla de los 3 desaparecidos. Mira cómo le pregunta a su cabo, siendo Tomasito un serrano, se aliena y ya está con el lenguaje de su jefe, que es el cabo, ¿no? ¿Por qué se toma tan a pecho los desaparecidos, cabo? Por último, ¿qué le importan 3 piojosos más o menos en el mundo? Entonces, lo trata a los desaparecidos originarios de este pueblo de Nacos como si fueran piojosos, ¿no? Algo que nos hace recordar los relatos de un escritor peruano, López Albújar, ¿no? Acá hay otra línea narrativa de Vargas Llosa que en la novela estereotipa a los indígenas. Acá aparece un escritor exotista de Dinamarca, se llama Escarlatina, Paul Stilson, es un gringo, y él relata a este personaje los Andes que los andinos son caníbales, se comían entre ellos, y hace una historia recurriendo a la versión de Stilson. Podemos decir, ¿cuántos habían oído la pasión religiosa de los chancas y los huancas por las vísceras humanas, de la delicada cirugía con que extirpaban los hígados y los sesos y los riñones de sus víctimas, que se comían en sus ceremonias acompañados de una buena chicha de maíz, ¿no? Acá, según este personaje Stilson, los huancas, los chancas, los incas eran caníbales, hacían sacrificios, comían las vísceras, el corazón y otras partes del cuerpo para hacer sus ritos religiosos a sus dioses, ¿no? Ahí está, hay una intención de canibalizar la cultura originaria de la cual yo pertenezco, ¿no? Luego de escuchar estas versiones de Escarlatina, ¿qué dice este personaje Lituma? Una grandísima, rugió entonces con todas sus fuerzas. Serranos de mierda, supersticiosos, idólatras, indios de mierda, hijos de la grandísima puta. Mira cómo los trata de serranos, serruchos. Bueno, esto viene pues desde la invasión europea, que Cieza de León pues había clasificado el Perú en 3 regiones, costa, sierra y selva, y la sierra por el parecido que tiene esta herramienta de los carpinteros de serrucho para cortar, ¿no? Los cerros tienen esta misma forma, ¿no? Pero en el Perú se ve como una forma de insulto, decirle serrano o serrano. Y aquí el personaje lo está expresando, ese estereotipo. La tercera línea narrativa de la novela es el mito del pistaco. Acá pasa una cosa muy interesante. Vargas Llosa invierte la función del pistaco. El pistaco es un mito andino que lo han creado los antiguos peruanos, ¿no? Para representar a los abusos y al blanco, ¿no? Y había el mito de que los blancos
que te mataban, te degollaban, te sacaban la grasa para engrasar las grandes maquinarias de la modernidad, porque esa grasa humana lo necesitaban en Europa, ¿no? Entonces había ese mito, ¿no? Sin embargo, Vargas Llosa, este mito andino que había creado el indio, lo invierte. Acá hay una cita, por ejemplo, de Mark Cox. ¿Qué dice sobre eso? Vargas Llosa invierte eficazmente el mito del pistaco, de tal forma que lo que una vez fue una crítica indígena andina al colonialismo español y criollo, se convierte en Lituma en los Andes en una crítica criolla de barbarismo andino. El pistaco deja de ser un explotador extranjero, es un monstruo indígena, un minotauro andino, ¿no? Acá Vargas Llosa usa el mito de Dionisio y Adriana, que trata que se conoce en la isla de Naxos. Y esta novela también se ambienta en Naxos. Naxos está en griego y Naxos en la novela. Es una copia, ¿no? Y trae personajes del mundo griego al mundo andino que tienen una total percepción del mundo y la vida, no tienen la misma cosmovisión, ¿no? Y entonces, ¿qué representa Dionisio y Adriana, ¿no? Dionisio, el dios del vino, ¿no? El de la fiesta, y es raro que en una comunidad o un campamento minero de los Andes exista pues un bar como si fuera en la costa, ¿no? Donde puedan hablarse de las bebidas, el vicio, el sexo y otras cosas que nos relaciona un bar, ¿no? Que cosa es muy totalmente, no conozco en ninguna parte del mundo andino que exista un bar con las naturalezas y características que Vargas Llosa describe, ¿no? La presencia de Adriana y de Dionisio en los Andes. ¿Y qué tiene que ver este personaje Dionisio con los pistacos? En la novela relata de que estos personajes podrían haber ayudado al pistaco a matar, habían podido ver a los pistacos y matar a pistacos, ¿no? Entonces, esa es la relación que hay. En la novela los mitos andinos no tienen voz propia, ¿no? No es el indígena el que cuenta su propia historia, es la voz de Adriana y Dionisio, personajes de la mitología griega o de Escarlatina, que escribe para asombrar a sus lectores oyentes como Lituma, que descubre con voz ajena las supuestas raíces de la violencia. En su investigación, Lituma inicialmente creía que la causa de la violencia en los Andes peruanos era Sendero Luminoso, esa organización, ¿no? Que había generado el problema de violencia en el Perú. Sin embargo, una vez que escucha las versiones de Adriana y Dionisio, ¿no? Cree que la causa de la violencia está en esa cultura mítica, en las supersticiones de estos indígenas, ¿no? Esa es esa es la idea que quiere plantear Vargas Llosa a través de esta novela. El mito se opone radicalmente al constructo cognitivo de la modernidad. En el discurso narrativo de la novela no existe un diálogo entre lo moderno y lo andino. Son constructos absolutamente opuestos. En esta ruptura y negación entre ambos no existen procesos de desarrollo transcultural. En Lituma subyace la percepción positivista, ajena a la racionalidad de la ciencia y lo moderno. Sabemos que para los positivistas, para esta percepción de la filosofía, solamente es válido aquello que se puede demostrar, que se puede cuantificar, y
el positivismo negó todo tipo de mitos y supersticiones que ya no tienen que ver nada con la ciencia, por consiguiente, no forman parte de la racionalidad, ¿no? Entonces, diríamos, ¿no? Según Liturma, esta irracionalidad de creer en mitos, en ritos, hace que los hombres de los Andes o la violencia en el Perú tenga ese origen mítico, ¿no? El mito no es patrimonio de los bárbaros y salvajes, sino de la humanidad. Una construcción simbólica, una forma de racionalidad, es la base de la racionalidad filosófica científica y la imaginación creadora. Cada sociedad y culturas en las distintas épocas han creado sus propios mitos, de modo que la modernidad también tiene sus propios mitos. Por ejemplo, he puesto acá un ejemplo, la religión cristiana es el gran mito occidental oficial, ¿no? Dominante y en la actualidad. Por ejemplo, toda la tradición de la concepción cristiana está basada en mitos. El mito que Cristo ha muerto por nosotros y ha sido crucificado, ¿no? Está en los sacrificios, pero eso no se considera como bárbaro, ¿no? Como son oficiales, aparecen como algo natural en la vida y en el pensamiento de las personas, ¿no? No son cuestionadas. Vargas Llosa defiende una modernidad copia, globalizadora y excluyente de los componentes esenciales y propios de nuestra cultura, y no es una modernidad que se nutre de nuestras raíces culturales propias, como el proyecto transcultural propuesta por José María Arguedas a través de su narrativa, ¿no? Entonces, hay una percepción de Vargas Llosa que para ser modernos tenemos que dejar de lado nuestras raíces culturales, nuestras tradiciones, que se expresan pues en los mitos, que también son una forma de comprender el mundo y la vida. Finalmente, el Perú realmente es una sociedad moderna. Nos preguntamos, acá tenemos una cita de Víctor Vich: nuestra modernidad todavía es ejercida y conceptualizada dentro de un imaginario social que arrastra un conjunto de herencias coloniales, nada democráticas y fuertemente jerarquizadas. El Perú todavía no se ha sacudido de sus rezagos de colonialidad, ¿no? Y una forma de seguir representando al indígena es esa expresión de la colonialidad. No somos un país realmente democráticos y somos muy jerarquizados. Flores Galindo, en su libro Buscando un Inca, escribe un capítulo, La República sin ciudadanos, ¿no? Donde los ciudadanos solamente eran los que sabían leer y escribir, y la gran cantidad de indígenas a inicio de la República no sabían leer y escribir. Por consiguiente, no entraban en el concepto de la ciudadanía, tampoco eran parte de una república donde los ciudadanos tienen iguales derechos, ¿no? Entonces, ¿para qué lo habían hecho esta república sin ciudadanos? Para que no puedan participar en las elecciones, para que no puedan ser representantes de un país, ¿no? Porque para ser alcalde, gobernador o presidente de un país tenía que ser uno ciudadano, ¿no? Entonces, esto nos evidencia los discursos, por ejemplo, de Aníbal Quijano, ¿no? Los discursos postcoloniales. Seguimos siendo, antes que ser modernos, una sociedad postcolonial y dependiente, ¿no? Estimado Hernán, estamos más o menos en el tiempo ya, o sea, ya estamos en el Sí, tiempo. un minuto acabo. Ya, la modernidad de Vargas Llosa defiende es la expresión de la ideología criolla, de la colonialidad del poder, una perspectiva radical, eurocéntrica y etnocéntrica del conocimiento que desde fines del siglo XV estigmatizó a los colonizados americanos como seres inferiores que requieren ser civilizados o no modernizados, dejando de lado su propia cultura. Esto podemos ver en la postura de Vargas Llosa, no solamente en los personajes. Cuando Vargas Llosa como parte de la Comisión de la Verdad, en Uchurajay, en su libro La utopía arcaica, nos puede demostrar esos datos. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido Hernán, te agradecemos esta lectura crítica, ¿verdad?, de la propuesta de Vargas Llosa. Si puede dejar de compartir, te lo agradecería mucho. Ya, muchas gracias, gracias. Gracias, Hernán. Bueno, yo les voy a comentar de manera muy breve, yo creo, mi ponencia, que se titula, bueno, en realidad respecto al programa sufrió un cambio por tiempo, ¿verdad? Me voy a situar solo en un texto de Feliciano Padilla, y la presentación se denomina ¿qué habíamos hecho para merecer tanto sufrimiento? Violencia política en el discurso de la familia, en la narrativa de Feliciano Padilla. No sé si me puedes dejar compartir, querido. Para eso tienes que dejar de compartir lo que estás presentando. Estamos viendo Eso, perfecto. Muy bien. Bueno, yo les cuento, yo soy profesora académica investigadora de la Universidad Austral de Chile, magíster en literatura y doctora en ciencias humanas, y también soy profesora invitada de la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Letras. Voy a partir esta ponencia, no voy a leer este epígrafe, lo quería utilizar como epígrafe, no lo voy a leer, pero sí quiero decir justamente que el testimonio de esta profesora quechua nos introduce a una idea que yo quiero presentar acá, y es la idea justamente que el mundo andino, el mundo campesino, ¿verdad?, está profundamente unido también al mundo aymara y quechua. A través precisamente del mito del Incarri, como algo que va a aparecer en la narrativa de Padilla, en tanto a cambio de ciclo cósmico que permita restaurar el orden del universo. En el texto, hay dos elementos, este testimonio, hay dos elementos que me llaman la atención a mí en particular, y es, por ejemplo, cuando ella dice, ¿será que ya está seccionado en partes el Perú? ¿Volverá a mirar y oír cuando la cabeza vuelva al cuerpo? Y eso alude al Incarri, ¿no? Y ese es un cuestionamiento muy especial, porque da cuenta justamente de que solo se puede mirar al futuro viendo hacia atrás, viendo al pasado. Y uno de los problemas interesantes que surgen en este texto es justamente el inicio del testimonio, cuando dice, nosotros los campesinos no podemos hablar, no podemos ni representar a nadie, ni hablar, porque dicen que no sabemos hablar. Esa idea que nos plantea la testimoniante nos remite evidentemente a la pregunta ya altamente cuestionada a esta altura, evidentemente por la crítica, de Gayatri Spivak, ¿no? ¿Puede hablar el subalterno?, nos dice ella. Yo creo fundamentalmente, y a partir de mi conocimiento de la poesía y de la narrativa andina en particular, creo que sí. Creo que el subalterno puede hablar, pero también incluso habría que cuestionar la categoría de subalternidad también a partir de todos los marcos conceptuales actuales que nosotros tenemos y de lo que nos ofrece también la narrativa andina. Y puede hablar justamente porque su voz inunda el Ande, su grito retumba en las montañas con oraciones a Lapu Yanauki, y las huellas de su dolor cósmico, como diría Altair Targueda, se encuentra en la música, en el huayno y en la literatura, porque los cultores de el Ande, los cultores andinos, no fueron mudos testigos de la devastación de la migración y de la violencia política, sino que ellos, como herederos, evidentemente, de Felipe Guamán Poma de Ayala, se apropiaron de la escritura como una forma de resistencia y de control cultural, para dejar testimonio, para ser testigos, ¿verdad?, de la devastación justamente de su propio mundo. En este sentido, ¿verdad?, desde mi punto de vista, algo similar es lo que ocurre con la propuesta de Feliciano Padilla,
ya que él en algunos de sus relatos, yo estudio 4, pero ahora solo voy a presentar uno, él se centra en el relato de la familia, en el discurso de la familia, en textos narrativos donde aparece la voz de los hijos y la voz de los padres, narrando la migración y la violencia. No obstante, justamente para acá solo voy a tratar, ellos son de otra raza, hijo mío, texto perteneciente a Pescador de Luceros del 2003. En este sentido, justamente Padilla nos habla de constelaciones familiares complejas que transitan la dureza del mundo andino y desarrollan una discursividad en torno a la disgregación de la familia andina. En tanto que los fenómenos como la migración y la violencia tienen consecuencias en su configuración interna y la función social comunitaria de la IU. En este sentido, hay que tener, y yo me baso justamente en una idea bastante amplia de narrativa andina que proviene justamente de Flores Aybar, para quien justamente la narrativa andina es un marco conceptual bastante, yo diría que amplio, que da cuenta justamente de los procesos actuales del mundo andino, donde conviven de manera heterogénea, ¿verdad?, diversa y disímil, distintas identidades que se encuentran, que chocan, pero que habitan en definitiva lo andino. Entonces Aybar nos dice en algún momento que lo andino es la conciencia, es la toma de conciencia de habitar el Ande, ¿no? Otro elemento importante justamente es lo que nos plantea también Lucero de Vivanco, respecto de quien propone justamente que el conflicto de la violencia extrema en el Perú en esta época justamente es el que más impacto ha tenido en la vida republicana, porque aproximadamente este conflicto cercenó la vida de 70.000 personas, o sea, un número no menor, donde los pueblos andinos fueron los más arrasados y quedaron en medio, ¿verdad?, del conflicto entre Sendero Luminoso y el ejército peruano, y en particular los Sinchis, ¿verdad? Me interesa justamente reflexionar aquí también una configuración estética y política que se da cuando se reflexiona acerca de este momento. Y es que justamente muchas veces se retorna a la idea, ¿verdad?, de que, a la idea de Benjamin, ¿verdad?, de que escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie. Pero yo sigo justamente a Lucero de Vivanco, que propone que el valor de la literatura radica precisamente en la capacidad de evocar y de sugerir aquello que se resista a la simbolización para hacerlo advenir al lenguaje. En este sentido, hay una tarea ética, pero también estética, ¿verdad?, del escritor y que particularmente toma Feliciano Padilla, en cuanto a que escribir este momento, retornar este momento, luchar contra el trauma, implica también luchar contra el olvido y aportalar la fragilidad de la memoria que se puede hundir en el silencio y el miedo, desde mi punto de vista. Por eso, justamente la literatura entra, siguiendo Rancière, en el reparto de lo sensible, es decir, la palabra disputa la facultad del decir, de nombrar y de resituar la realidad desde las coordenadas propias, en un contexto donde la memoria es un campo de batalla dinámico, en el que surgen interpretaciones divergentes. Acá justamente me voy a situar en el discurso del padre que aparece en Ellos son de otra raza, hijo mío. Yo parto con un huayno que originalmente está en quechua, ¿verdad?, pero que dice mucho de lo que vamos a conversar. Este es un texto bastante desgarrador, está escrito, o mejor dicho, la narración establece un contrapunto entre la primera persona del narrador testigo
y el narrador omnisciente. Se trata de la voz protagonista de Presentación Guaguasonjo, quien busca a través de su relato instruir a su hijo Gumersindo sobre la peligrosidad del misti y del hombre blanco. Él le dice, son peor que la mala hierba, Gumersindo, hijo mío, como alacrán cargan veneno en la cola y cuando pican friegan toda la creación del Señor. Pues justamente la vida justamente de los pueblos indígenas está marcada por el ejercicio de la violencia histórica que ha asignado sus cuerpos. En este sentido, la historia personal que presenta Presentación, evidentemente, hace un recorrido que va desde el gamonalismo latifundista. Acá, por ejemplo, no voy a leer el relato, pero acá está, cuando dice, que hemos sufrido, hemos llorado sangre, ¿verdad? Y nos relata justamente la historia de sus propios padres. Y nos dice justamente en este contexto, plantea una crítica en este sentido al pongueaje como forma de servidumbre y establece una continuación entre este momento de la historia, estamos hablando acá situándonos más o menos en los años 20 aproximadamente, y nos cuenta luego cómo transita esta historia de violencia. Luego dice, vino la reforma agraria, y luego vinieron los terrucos, ¿no? Entonces, el narrador, testigo, es testigo de la historia, y nos cuenta, y le cuenta a su hijo de primera mano, todo el tránsito histórico de la violencia en el Ande, que parte desde la colonización, establece un punto específico justamente en el gamonalismo latifundista, pasa por la reforma agraria, por los movimientos de los años 60, y luego ya en los 80. Y nos dice justamente al respecto, alude los levantamientos indígenas por las condiciones de vida en las que se encontraban sometidos el mundo andino y buscaron recuperar sus terrenos y su autonomía política, ¿verdad? Frente a esto, ¿verdad? Frente a la primacía de la violencia que aparece en los relatos, Presentación le dice a su hijo, insisto, nunca te fíes de ellos, hijo mío, te lo digo yo que los conozco y sé de qué pata cogían. ¿Y qué buscan esos satanases? Tienen su debilidad, no pueden ni podrán vivir sin la ayuda de los milicos. En el cuento, el hacendado siempre es representado como sujeto con autoridad, pero sin poder. Y en eso sigo la idea de Hannah Arendt sobre la violencia, porque su rango de ejercicio se limita a la administración de la tierra, pero ella solo es posible si desde la colonia a la república no hubiera contado con el brazo armado del Estado. Ello, por cierto, se ejemplifica cuando estos latifundistas tuvieron que enfrentar la llegada de los terrucos. Y ahí el narrador testigo dice, parecían ratoncitos buscando hueco donde esconderse. Hubieras visto, hijo mío, le faltaba culo para correr. No les importaban su hija ni su propia esposa, las abandonaban como carne de cañón a los alzados. Pero frente al miedo del gamonal aparece la actitud rompedora, de alguna u otra manera, del andino, ¿no? Él dice, yo no tenía miedo a los terrucos, porque al final no había nada que perder. Y acá justamente nos cuenta algo que, si no me equivoco, alguna de las colegas acá mencionó también, creo que Evelyn, respecto de justamente cómo en el contexto de los Andes se produjo un reclutamiento forzoso de los niños y jóvenes, y de esa manera se disgregó el Ayllu, se disgregó la familia andina, la familia nuclear, y en este sentido, justamente la única esperanza que tiene el sujeto andino es el cambio de los tiempos, la terminación del mal tiempo, dice el texto, la llegada del Pachacuti y del Incarri, ¿no? Entonces, luego, y esta es creo que la escena más particular del texto, aparece una escena muy compleja,
donde justamente Presentación Guguazonjo es cuestionado sobre la ubicación de los extremistas, y para ello, ¿verdad?, lo secuestra un militar al que le dicen Micapi, y que tiene como característica, y esto cito el texto, es un militar gordo, altazo y gringo, ¿verdad? Como ese interrogatorio que le hacen a él no tiene respuesta, interrogatorio, tortura, ¿no?, que le hacen a él no tiene respuesta, porque él no sabe dónde están los senderistas. Trajeron a su mujer. No voy a leer justamente el texto, pero sí voy a leer, porque está ahí, ustedes lo pueden leer. El texto es sumamente complejo respecto de lo que nos presenta, y en este sentido justamente aparece en el texto la cultura de la violación como forma de intimidación que da cuenta de el potencial de la fuerza física y el poder de la muerte de un individuo sobre otro. Y en este sentido, acá en esta escena observamos la violencia físico-sexual como un acto violento en estado puro, que se relaciona justamente con que el acto de violación de la esposa de Presentación es una forma de reproducción del patriarcado en una situación de violencia política que busca ejercerse tanto en la mujer como en el hombre, pues en este correlato de fuerzas simbólicas que se enfrentan en la tortura, el esposo y el hijo maniatados son incapaces de proteger a la esposa y madre, razón por la cual se ven despojados de la condición protectora de su otredad complementaria, mientras que la mujer, sujeto de la violencia física sexual, es objetualizada y despersonalizada hasta hacerla desaparecer en esta escena terrible. Su cuerpo es escindido por la fuerza del otro, es fracturado como la familia que se rompe al observar esta forma máxima de horror, y además carga con la culpa del sobreviviente. No puede mirar al esposo que busca consolarla. Entonces, ¿qué queda en este sentido de la familia? ¿O qué queda para esta familia? Bueno, en el relato, ¿verdad?, Presentación pasó 9 años preso en la cárcel, y solo salió de allí gracias a la intervención de los abogados de la iglesia, quienes lograron demostrar su inocencia. El hijo que presenciaba la escena anterior, producto, ¿verdad?, del trauma que le generó esta experiencia, se enroló en una banda de terrucos, dice el texto, y de esa manera, dice Presentación, perdí a aquel hijo tan querido porque nunca más lo volví a ver en mi perra vida. Dicen que lo balacearon en un enfrentamiento de Huancavelica. La madre, en el relato de Presentación, sigue ausente, solo se la menciona, pero no tiene voz. La mujer en el texto no tiene voz, tal vez por la violencia, tal vez por la escena de la violencia. Entonces, a esta familia solo le queda sobrevivir, ¿no es cierto? Y ahí es cuando Presentación dice: tu madre y tú son mi única esperanza, seguiré trabajando hasta que me den las fuerzas. Pero el discurso justamente de Presentación da cuenta de cómo de alguna u otra manera en el imaginario se va escindiendo, pero reconstruyendo también la familia, porque ese niño que lo acompaña, que lo observa, que lo mira, ¿verdad? Es un niño que no se parece al padre, pero que lo escucha atento. Y es fruto de la violación, pero a la vez es integrado en el Ayllu como gesto humano de la familia andina para que el niño no sea un guacho, como una forma de restituir aquello que fue quebrado. En este sentido, lo que observamos en el texto, y aquí también recuerdo un poco lo que mencionaba Hernán, respecto de que se invierten ciertas escenas. Si en general el indígena siempre ha sido presentado como el bárbaro, el que no puede hablar, como
aquel sujeto que se encuentra fuera del mundo civilizado, los valores de lo indígena que apriman y se encuentran absolutamente vitales frente a la deshumanización que presenta la violencia, ¿verdad?, estructural que enfrenta a partir de este momento de violencia extrema, ¿no? Entonces se produce una inversión del discurso tradicional y oficial que históricamente ha cuestionado, ¿verdad?, la condición humana del sujeto andino. Eso les quería contar en pocas palabras. Muy bien. Muy bien, dicho esto, como que estamos muy cortos de tiempo, pero creo que una de las cosas que me alegra de haber participado en esta mesa es haber tenido la posibilidad de escuchar la participación de las profesoras en formación y saber que estamos justamente pensando desde espacios, lugares también muy similares, al igual que Hernán Hurtado. No sé si tenemos dudas, preguntas, algo que podamos o queramos compartir respecto de lo que hemos hablado, conversado. ¿No? No tengo una duda, pero sí, creo que fue bastante intensa, bastante fuerte esta mesa, con todo lo que se trató. Y cerrando con tu trabajo, Giovanna, me quedé así, con los pelos de punta. Y después me gustaría pedirte si es que tenés, no sé si digitalizado algo, el libro, relato, lo que trataste, ¿no? Lo que trabajaste. Sí, este texto, bueno, lo escribí porque surge a propósito de una invitación de Jorge Terán para reflexionar sobre la obra de Feliciano Padilla. Por eso, este es un fragmento de un texto mayor bueno, que se está trabajando y esperamos, ojalá el otro año en algún momento pueda salir. Pero yo creo que tal vez podamos ir haciendo ciertos adelantos, así que bienvenida. El trabajo de la escritura de Feliciano Padilla para mí ha sido muy significativa y es muy paradigmática. No sé si puedo hablar. Por supuesto. Gracias, Giovanna. Yo estoy muy contento de que hayas tomado un texto muy importante de un paisano mío, es abanquino, Feliciano Padilla, sí. ¿no? Está en su Sí. su libro Calicanto, ¿no? Que acá lo tengo a la mano, si no los muestro. Es el libro Calicanto. Sí. Sí. Y acá está el texto que ha comentado, con el título, Ellos son de otra raza, hijo mío, ¿no? Sí, bueno, justamente. realmente el tema de la violencia, ¿no? Hasta ahora no se ha superado en mi país en estas últimas elecciones, ¿no? Siempre se relaciona a los Andes con la violencia, no se quiere aceptar que somos un país diverso y hay una percepción centralista de la cultura limeña en el Perú, ¿no? Y eso está muy vigente, ¿no? Y yo quiero felicitar a Giovanna por haber tocado un escritor que es de lo nuestro, de nuestra tierra, ¿no? Y hace defensa, pues, a esa visión estereotipada de la cultura andina por una supuesta percepción de la modernidad, ¿no? ¿Cuál sería en este caso, Giovanna, tu reflexión sobre este problema de lo andino y lo moderno, que tal vez no lo dices muy bien, ¿no? Tú me preguntas cuál es mi reflexión al respecto. A este problema de la violencia que tú has, porque en la novela Lituma en los Andes, parte de la tesis de que la violencia se origina en los Andes, ¿no? Claro, y son los, que es parte de la constitución del hombre andino la violencia, prácticamente. Claro, ¿no? Y entonces, precisamente Vargas Llosa, cuando se produce un crimen en Uchurajay, ¿no? Él ha sido parte de la comisión de la verdad,
y cree que los que produjeron la matanza a los 8 periodistas eran pues los campesinos, ¿no? Porque habían confundido que estos indígenas, al ver a los periodistas con sus cámaras fotográficas, pensaban que eran armamentos y entonces ellos salieron Claro. a pelear, ¿no? Entonces está Exactamente. barbarizando de alguna forma que el campesino peruano no conoce una cámara y confunde con lo que es un armamento, ¿no? Exactamente, y ahí es bien complejo justamente porque cuando uno lee ese texto, y también cuando uno lee, ¿no?, el texto de la utopía de los Andes, de Utopía arcaica Utopía arcaica, ¿verdad?, de de Vargas Vargas Llosa. Llosa, yo me pregunto ahí justamente de qué le sirvió leer tanto al Taita Arguedas a este hombre. Perdone que lo diga así, pero de verdad, ¿de qué le sirvió leer a Arguedas? Porque parece que no hubiera entendido nada del mundo andino, no hubiera entendido nada, no se hubiera sensibilizado, que no lo hubiera encontrado, que pese a su lectura, porque cuando uno lee a Arguedas, el corazón te queda temblando frente a la belleza del mundo andino, frente a la sensibilidad del mundo andino, frente a la delicadeza de la palabra en quechua, pero en este caso, ¿no?, Vargas Llosa parece que no hubiera entendido nada y se queda justamente como con la visión occidental justamente del mundo andino. Es incapaz de leer al mundo andino desde las claves propias de este mundo, ¿no? Entonces, él, junto con todo el equipo de trabajo que tenía en esa comisión, ¿verdad?, miran desde afuera el mundo andino. En ese sentido, para mí, a mí me hace mucho sentido, por ejemplo, leer el texto, por ejemplo, Literatura y Violencia en los Andes, de Flores Aybar, por ejemplo, que va explicando, ¿verdad?, desde la herencia colonial en adelante, ¿verdad?, cómo se van dando estos ciclos de la violencia. Y cuando él llega al momento de qué se entiende en definitiva por literatura andina, él nos dice, la literatura andina es un conjunto, siguiendo a Cornejo Polar, con total, es un conjunto de alguna u otra manera conflictivo, heterogéneo, conflictivo, es una totalidad contradictoria, ¿verdad? Puesto que conviven todos estos elementos, convive el mundo rural y el mundo urbano, convive la lengua quechua, aymara y el castellano, convive el aymara, el quechua y el misti y el blanco, ¿verdad? Entonces aparecen todos estos elementos, forman parte de estos procesos de modernización del mundo andino. Y él dice justamente que lo andino es esa toma de conciencia de ese espacio en particular, con todas las contradicciones que trae consigo. Y eso creo, y aquí ya me voy como para otro lado, pero que yo en realidad he trabajado mucho más la poesía que la narrativa. Lo mío es mucho más trabajar la poesía. Yo en este contexto estoy trabajando la narrativa por invitación de Jorge, ¿no? Pero por ejemplo, ahí a mí me parece justamente que la época del 20, por ejemplo, con toda la vanguardia andina en Puno, con el boletín Titicaca, de alguna u otra manera da cuenta de eso, como un primer momento. Pero también toda la historia literaria que viene detrás da cuenta también de ese momento, ¿no? Los escritores andinos, como dice Julio Noriega, ¿no?, camina con sus sapos, ¿no? Caminan con los sapos, ¿verdad? Llevan la cultura a cuestas también. Llevan la cultura a cuestas. Entonces, eso es sumamente importante. Eso. Eso, no sé si hay más dudas, preguntas, ideas.
Yo simplemente quería recomendar a Fernanda este librito, que ella lo puede buscar, está en línea, porque ella reflexionaba en algún momento sobre lo complejo que es el testimonio, ¿verdad?, como género. Entonces, este libro de un académico chileno que se llama Leonidas Morales reflexiona sobre el testimonio como género. Y él dice que el testimonio es transhistórico y transgenérico, es decir, está a lo largo de la historia y además se actualizan distintos géneros. Y en los géneros que se privilegian son los géneros referenciales, así que lo puedes buscar en línea y lo vas a encontrar. Eso. Dale, muchísimas gracias. Igual encontré hace poquito un libro que se llama La Era de la Crónica, de Marcela Aguilar Guzmán, que según lo que yo estuve buscando, creo que es chilena también. Sí, así Sí. que ese libro también está bueno, Súper. me sirvió bastante. Muchas Así que, gracias, bueno, querida. gracias por la recomendación. Súper. Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas. Yo creo que podemos continuar la conversación en otro contexto, porque ya nos dicen que a las 1:30 debemos retirarnos para pasar a la siguiente actividad que el Congreso tiene programada. Así que ha sido un placer estar en este espacio con ustedes. Espero que nos podamos encontrar nuevamente, virtual o presencialmente, en otros contextos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a Un todos. gusto. Un saludo, cariños. Chao.